Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a las clases de infecciones respiratorias agudas altas, obviamente en pediatría. Y para esto primero vamos a definir qué son las infecciones respiratorias. En realidad son todo el conjunto de enfermedades que compromete desde las vías respiratorias altas, desde la nariz hasta la laringe. Son enfermedades, las infecciones respiratorias agudas son enfermedades prevalentes de la infancia, que junto con las diarreas son las principales causas de muerte y mortalidad en los menores de 5 años. Se presentan en cualquier periodo del año, pero empeoran en invierno. Aquí nosotros tenemos un cuadro de toda la etiología de las infecciones respiratorias y debemos considerar que en la mayoría de los casos las infecciones respiratorias son causadas por virus. Si nosotros tomamos en cuenta este cuadro, el resfriado común es netamente provocado por virus. Los más frecuentes que provocan estas infecciones son el rinovirus y el coronavirus. Ya en la sinusitis, en la otitis media, podemos tener infecciones respiratorias tanto por virus como por bacterias. Y en la laringitis, en la mayoría de los casos, está provocada por la etiología es viral y menos frecuentemente podemos encontrar el micoplasma, neumonía y rara vez el Corynebacterium difteria, que en realidad en nuestro medio y a nivel mundial este agente ha sido eliminado gracias a la vacunación. En la faringoamigdalitis nosotros tenemos tanto virus como bacterias y dentro de los virus los más frecuentes el rinovirus, el adenovirus, el Coxsackie, pero también debemos considerar como algo importante, principalmente en los niños en edad escolar, el Epstein-Barr y el citomegalovirus. Los factores de riesgo, bueno, uno de los factores importantes de prevención es la lactancia materna. Ustedes saben que la lactancia materna protege no solamente contra infecciones respiratorias, sino para varias enfermedades en general en la infancia, además de que es un factor que nos previene no solamente enfermedades infecciosas, sino también inmunológicas, obesidad, etc. Por otro lado, la contaminación ambiental, que infelizmente en nuestro país cada vez es más intensa, principalmente en la época de chaqueos, el chaqueo indiscriminado, que compromete la salud no solamente de los niños y de los adultos, la asistencia temprana a guarderías, que cada vez los niños van más pequeños a la guardería porque los padres no tienen con quién dejar a sus hijos y en realidad la guardería se considera un método más seguro de cuidado en relación a las cuidadoras, que a veces son personas desconocidas. La pobreza, que infelizmente la pobreza no es algo que se ha erradicado en Bolivia, a pesar de todas las políticas de salud. Todavía tenemos más del 50% de la población en algún grado de pobreza. Y por otro lado también tenemos el tabaquismo materno durante el embarazo, que es un factor muy importante para muchas enfermedades, y el tabaquismo pasivo del niño cuando hay cuidadores que fuman en la habitación o en el ambiente donde el niño vive. Ahora vamos a pasar a hablar ya de las patologías como tal y vamos a comenzar con la rinofaringitis y la influenza, y dentro de esto también en este título debemos añadir el COVID-19. La rinofaringitis aguda es una infección aguda de las vías aéreas respiratorias altas de etiología viral, y eso creo que deben tomarlo muy en cuenta. Como habíamos dicho anteriormente, el coronavirus y el rinovirus son los agentes más importantes. La evolución de la rinofaringitis es benigna y que causa síntomas respiratorios, los frecuentes. Todos alguna vez hemos tenido un resfrío en nuestra vida, mucho más de un resfrío, y la característica es rinorrea, tos y odinofagia, asociado a fiebre generalmente no alta, ¿no? Una fiebre leve. En cambio, la gripe es una enfermedad infecciosa, contagiosa, causada también de etiología viral, pero causada por el virus de la influenza, y afecta principalmente el sistema respiratorio, y sus manifestaciones clínicas tienen diferentes presentaciones de gravedad.
Aquí tenemos un cuadrito que es muy importante donde nosotros podemos definir la presentación de la rinofaringitis, vuelvo a repetir, ambas de etiología viral y que se caracterizan en periodo de incubación en el resfriado común, porque en realidad el término correcto es rinofaringitis viral, pero nosotros lo conocemos más comúnmente como un resfriado, ¿no? Un resfrío, y tiene un periodo de incubación de 2 a 7 días, se caracteriza por presentar dolor de garganta de leve a moderada intensidad, dependiendo del agente, de la virulencia del agente. Tenemos rinorrea, generalmente es una rinorrea hialina, pero cuando el agente etiológico es el rinovirus, en los 3 primeros días del inicio del cuadro podemos tener una rinorrea purulenta. La fiebre no es mayor a 38,5 y se asocia a tos. Y en menores de 6 meses puede ser una manifestación más grave dada el sistema inmunológico todavía en desarrollo de los niños en esta edad. En el examen físico vamos a encontrar hiperemia de faringe, podemos encontrar edema de la mucosa nasal, podemos encontrar algunos ganglios, pero son pequeños, no dolorosos. Y ya en la influenza el tiempo de incubación es casi igual. El inicio generalmente de la manifestación es súbita. Son pacientes que a diferencia del resfrío común tienen una fiebre alta mayor a 39 y está asociado a síntomas sistémicos como malestar general, cefalea, inapetencia, y el paciente puede tener tos, puede tener una coriza, dolor retroocular, y en menores de 6 meses es inespecífico, pero también de manifestación más grave. En el examen físico vemos a un paciente con un compromiso del estado general, vemos hiperemia de faringe y puede tener una evolución a una insuficiencia respiratoria que también en pediatría es como conocida como el distrés respiratorio del adulto, donde hay un compromiso importante del intersticio pulmonar. El tratamiento en general en ambos casos puede ser sintomático. Recordar que en ambos casos no se requiere antibióticos, pero en el caso de la influenza podemos utilizar el oseltamivir, pero en casos específicos. El oseltamivir no es un medicamento para tratamiento ambulatorio. Utilizamos en pacientes que requieren internación, que presentan neumonía o que presentan influenza con factores de riesgo que requieren internación, y debe ser administrado en las primeras 48 a 78 horas del inicio del cuadro para que realmente nosotros veamos una respuesta adecuada. ¿Cómo prevenimos? En cuestiones del resfrío común no existe vacuna, pero sí en la influenza debemos realizar la vacunación anual, que generalmente se recomienda en el PAI, que ustedes van a ver el capítulo de vacunas, pero la recomendación es el primer año de vida, 2 dosis, y después del primer año de vida administrar la vacunación anual. Y a la prevención en general del contagio, tanto para la influenza como para el resfriado común, es importante el lavado de manos, que debe ser constante, no solamente en el paciente, sino también en los contactos. La etiqueta de la tos, esto es algo que hemos visto y hemos aprendido mucho con la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19. Los filtros epidemiológicos, también considerar el primer filtro donde el niño con sospecha de influenza o que presente manifestación de las vías respiratorias altas no debe acudir a la escuela. Esto debería ser una norma. Infelizmente los padres son los más irresponsables, que volvemos a decir lo mismo, que por factores de trabajo llevan a los niños resfriados y bueno, pues contagian a todo el mundo, ¿no? Y el segundo filtro es ya a nivel de la escuela propiamente dicha, donde los profesores, los cuidadores, los responsables de los centros de salud deben evitar el ingreso a la escuela a estudiantes o a personas con síntomas respiratorios, y en el caso necesario, si es influenza, deben reportar y realizar las recomendaciones de seguimiento de la enfermedad. Ya junto con esto, como hemos dicho anteriormente, el COVID-19 es una enfermedad
ya endémica en nuestro medio y que hace ya parte de las enfermedades comunes, no solamente en la infancia, sino también en personas jóvenes y en adultos y adultos mayores. Recordemos que la OMS declaró el fin de la emergencia de salud pública relacionada al COVID el 5 de mayo del 2023. Y del 2019 hasta esa fecha, realmente tuvimos etapas muy difíciles con la pandemia, donde provocaron más de 14 millones de muertes en el mundo. En pediatría, la prevalencia y mortalidad fueron más bajas. Nosotros no tuvimos tantos pacientes internados en la época de la pandemia, precisamente porque los niños más bien dejaron de enfermarse en esa época, dejaron de tener resfriados, dejaron de tener diarreas, porque los encerramos, ¿no? El niño estaba encerrado en una habitación, en una casa donde no estaba en contacto con virus y realmente no tuvimos enfermedades infecciosas. Pero sí, el COVID en los niños nos relacionó más que todo con el long COVID o post-COVID y también con el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que era una enfermedad parecida al Kawasaki. En general, las manifestaciones del COVID-19 en los niños, las más frecuentes fueron las asintomáticas y las leves. Las asintomáticas, donde generalmente los niños se contagiaron de sus padres y les hacían pruebas y se observó que había tenido una IgG, que recuerden que la IgG del SARS-CoV-2 es algo de memoria, no indica enfermedad aguda, sino enfermedad pasada. Y también, por otro lado, las manifestaciones leves, ¿no? Donde el paciente tenía fiebre, tos, rinorrea, vómitos, dolor abdominal, diarrea, fatiga, cefalea, dolor de garganta, disfonía, pero que se reponían o se recuperaban en un tiempo corto, no mayor a 3 días, una recuperación mucho mejor que los adultos, ¿no? Ya en cambio en la moderada, que se presentó con menos frecuencia, los pacientes presentaban una neumonía clínica asociada o no a hipoxemia. Y la grave, que ya el paciente presentaba neumonía, dificultad respiratoria, cianosis, hipoxemia marcada, que requirió internación, y la crítica, que es aquella que fue la que provocó tantas muertes en todo el mundo, caracterizada por un síndrome agudo respiratorio severo, el SARS, una insuficiencia respiratoria severa e inclusive llegando a provocar la muerte. El tratamiento, ustedes saben que en la época de la pandemia se hicieron muchos tratamientos, creo que también hicimos muchas iatrogenias por el desconocimiento de esta enfermedad, pero actualmente el tratamiento es casi como el manejo de una influenza o un resfrío común. Debemos realizar las medidas generales, hidratar al paciente, desobstruir las fosas nasales, aumentar la ingesta de líquidos, recomendar el reposo en los niños escolares o adolescentes principalmente, porque el bebé en general ya hace su reposo, ¿no? El uso de antitérmico, que a dosis habituales con ibuprofeno o paracetamol. Es importante recordar que no se recomiendan antigripales. En esa época, la pandemia, utilizaban antigripales, antitérmicos, antibióticos, antiparasitarios como la ivermectina, aspirina, etcétera, 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 pero actualmente no se recomienda estos medicamentos. Los antivirales sí están aprobados, pero en pacientes con factores de riesgo y en los primeros 8 días de vida. Generalmente en los niños no utilizamos, es más de una medicación de adultos. Y recordar que los antibióticos se deben usar solo en caso de sobreinfección. Pasamos ahora a la rinosinusitis. La rinosinusitis también es una enfermedad frecuente en la infancia y que también que nos lleva al uso indiscriminado de antibióticos.
Recordad que la rinosinusitis, más conocida como sinusitis, es la inflamación del revestimiento de la mucosa de las fosas nasales y principalmente de los senos paranasales, cuya causa más importante es la infecciosa, ¿no? Que inicialmente es una infección de etiología viral y que puede progresar a una coinfección bacteriana. También puede ser causada por otros factores como alergenos o irritantes ambientales. La sinusitis se divide de acuerdo al tiempo de evolución en aguda, subaguda y crónica, y también podemos considerar una sinusitis aguda recurrente dependiendo de la recurrencia que el paciente pueda tener, y la sinusitis viral, que en realidad la sinusitis viral es considerada como parte de un resfrío común, porque el niño que tiene moco, el niño que tiene tos, el niño que tiene inflamación a nivel de las fosas nasales, obviamente va a tener inflamación de los senos, principalmente los senos maxilares. Por lo tanto, la sinusitis viral más bien es considerada como parte de una sinusitis, de un resfrío común. Para que nosotros entendamos una rinosinusitis es importante saber la anatomía, el desarrollo de los senos paranasales. Recordemos que los primeros senos que ya están presentes, inclusive desde el periodo prenatal, son los senos maxilares y los senos etmoidales. Pero estos se neumatizan, si bien están presentes desde el nacimiento, se neumatizan recién en el primer año. Ya los senos frontales, estos empiezan a desarrollarse a partir del quinto y sexto año de vida, no el quinto año y sexto mes por si acaso, y se neumatizan a partir del séptimo año de vida. El seno esfenoidal también está presente, pero no es un seno tan relevante cuando hablamos de rinosinusitis aguda. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Nosotros debemos considerar dos manifestaciones importantes, que es la sinusitis habitual, que es aquella que todos y es la más frecuente, y la sinusitis de manifestación grave. En la sinusitis habitual nosotros vamos a encontrar a un paciente con la presencia de una descarga nasal mucosa o mucopurulenta, tos diurna que se agrava generalmente por la noche, despierta al paciente, no tiene compromiso del estado general, la fiebre si presente es leve, generalmente sin fiebre, la halitosis, que no es un dato importante, puede estar presente en el preescolar, y algo que ustedes deben considerar, que la cefalea y el dolor facial son raros. Muchas veces mal diagnosticamos una sinusitis porque el niño presenta cefalea. La cefalea se presenta en otras circunstancias y no hace parte de una manifestación habitual en la sinusitis. El edema periorbitario en estos casos es excepcional. El cuadro es persistente pero no grave, y debemos recordar este tiempo, el paciente que tiene estas manifestaciones, pero en un periodo de mayor a 10 días de evolución. En cambio, la rinosinusitis grave ya presenta una rinorrea purulenta o una descarga nasal purulenta que persiste por más de 3 días. Recordemos que en el resfriado común podemos tener una descarga nasal purulenta en los primeros 3 días de vida, una alteración provocada por el rinovirus que provoca una inflamación a nivel de la mucosa nasal, predispone a la proliferación de polimorfonucleares, y eso es lo que da el moco verdoso o amarillento, ¿no? En cambio, en la sinusitis grave es un paciente que tiene una rinorrea purulenta mayor a 3 días, pero asociada a fiebre alta. Cuando hablamos de fiebre alta es mayor a 39 grados, y el paciente no solamente presenta una tos nocturna, sino también una tos diurna y nocturna, presenta edema periorbitario. Si en este caso ya consideramos una cefalea retroocular o frontal, generalmente son niños que presentan cefaleas intensas, y hay compromiso del estado general. Recuerden que en la habitual el compromiso del estado general no existe, o si hay es mínimo. Y también considerar cuando hay
una fiebre después de un típico resfrío común que inicialmente estaba mejorando. ¿Cómo diagnosticamos? Tenemos 3 criterios de diagnóstico de la sinusitis aguda. Cuando tenemos un paciente que tiene manifestaciones persistentes nos referimos a mayor a 10 días, caracterizados por una secreción nasal de cualquier aspecto o tos durante el día o ambos. El otro criterio que consideramos es la agravación de los síntomas, empeoramiento o reaparición de una secreción nasal, tos diurna o fiebre después de una mejoría inicial. Un paciente que estaba resfriado y va bien, pero de repente empeora. Y una manifestación grave de sinusitis que ya la mencionamos anteriormente. Los exámenes complementarios. Recordar que el diagnóstico de la sinusitis aguda es clínico. No necesitamos exámenes complementarios, principalmente cuando hablamos de menores de 6 años. Si bien el gol estándar para el diagnóstico de la sinusitis es la punción sinusal, nosotros no realizamos este estudio de rutina, ya que tenemos en general determinados los agentes etiológicos en esta patología y sabemos los antibióticos que debemos usar. ¿Podemos solicitar radiografía de frenos paranasales? Sí, podemos, pero en casos mayores de 6 años, en casos de sinusitis recurrente, cuando hay mala respuesta a la terapéutica o hipersensibilidad a los antibióticos, y tenemos que tomar tomografía o solicitar una tomografía axial computarizada en manifestaciones severas desde el inicio. Aquí nosotros podemos ver una radiografía de senos paranasales, donde vemos un velamiento del seno maxilar izquierdo, comparando aquí con el derecho, donde no encontramos esto. Aquí nosotros podemos tener un pequeño quiste y un velamiento, y si comparamos uno con otro, hay un compromiso bilateral de los senos maxilares. También podemos tomar, como habíamos dicho, la tomografía en casos graves, generalmente cuando tenemos celulitis periorbitaria, como es en este caso, que vemos a una niña con un compromiso del estado general, una celulitis periorbitaria que es una indicación de internación, y podemos ver, si ustedes se dan cuenta, un compromiso marcado en el seno maxilar izquierdo y con diseminación ya a la cavidad ocular. Esto es un diagnóstico de urgencia, internación inmediata y tratamiento parenteral, jamás por vía oral. Ahora, en general, el tratamiento, el primer antibiótico de elección es la amoxicilina. Si nosotros utilizamos la amoxicilina correctamente, la mayor parte de las infecciones van a ser tratadas de forma adecuada. Sí, en estos casos debemos utilizar dosis de 80 a 100 miligramos kilo día. Podemos administrar cada 12 horas y por un tiempo de 7 a 10 días. Esto va a depender de la evolución del paciente, de la respuesta al paciente en los primeros días. Podemos utilizar también amoxicilina y ácido clavulánico, indicado en menores de 6 meses, en pacientes que recibieron antibiótico en un tiempo menor a un mes, cuando el paciente presenta vacunación incompleta y conjuntivitis purulenta. Pasemos a la otitis media aguda. Es la inflamación del oído medio asociada o no con derrame, de presentación rápida acompañada de síntomas agudos, característicos y de evolución menor a 3 meses. Ya vamos a ver cuáles son estos síntomas agudos y ya vamos a ver cuáles son las características clínicas para determinar esta patología. Entonces, para que nosotros en general diagnostiquemos una otitis, debemos tener una infección previa de vías aéreas superiores. Paciente que cursa con un cuadro respiratorio caracterizado por coriza, por descarga nasal, por tos, por lagrimeo, ¿no? O sea, es un cuadro de una rinofaringitis aguda y que posteriormente se asocia a fiebre. El paciente puede referir otalgia. Recordemos que la otalgia en un niño pequeño se puede manifestar simplemente con un llanto inconsolable, intenso, irritabilidad, problemas para conciliar el sueño, y obviamente el niño más grande va a decir que le duele y dónde le duele.
Y la otorrea, si bien es un signo más que todo, puede ser la única manifestación de una otitis media aguda. Y como habíamos dicho, en los lactantes, que son niños que no pueden expresar lo que están sintiendo, pueden tener irritabilidad, decaimiento, tos, inclusive diarrea e inapetencia. Debemos considerar también dentro de esto que es una otitis media aguda grave. Cuando hablamos de gravedad, bueno, cuando hay compromiso del estado general, ¿no? Vemos al niño con una apariencia de gravedad. Cuando la otalgia es de moderada, intensa y de difícil control. En el menor de 6 meses, todo menor de 6 meses debemos considerar como una enfermedad grave. Cuando en el niño de 6 a 24 meses presenta una otitis bilateral, en cualquier edad que presenta otorrea y los pacientes con factores de riesgo. De acuerdo a los consensos actuales, el diagnóstico debe ser realizado en base a una otoscopía. Por lo tanto, estimados futuros doctores, debemos aprender a hacer una otoscopía. La ideal es una otoscopía con un neumatoscopio. El neumatoscopio generalmente es como una perilita con una bombita que se adhiere al otoscopio normal y que además de permitirnos visualizar con el aparato la membrana timpánica, el oído medio, el neumatoscopio nos permite ver la movilidad timpánica. El signo del trago no es definitivo. Cuando presionamos la oreja del niño, el niño puede llorar y no porque le duela, sino porque está asustado. Como les había dicho, es importante definir, ¿no? la otoscopía, pero para eso nosotros tenemos que saber la anatomía normal. En términos fáciles, yo les recomiendo realizar una otoscopía y considerar que existen dos partes, una parte flácida y una parte tensa. En la parte flácida, vamos a ver la vascularización, vamos a ver las primeras partes de los huesecillos, y en la parte ya tensa vamos a ver el mango del martillo, la inserción del martillo y el triángulo luminoso. Recordad que la membrana timpánica tiene una coloración blanco nacarada. Aquí nosotros vemos una membrana timpánica eritematosa, abombada, donde no podemos determinar ni el triángulo luminoso, ni podemos ver la inserción del martillo. En este caso también es una imagen con un abombamiento irregular, ¿no? Donde en esta parte sí tenemos abombada, eritema importante. Esto seguramente provoca mucho dolor al paciente. Aquí nosotros podemos definir muy bien la anatomía de los huesecillos. Aquí está la inserción del martillo. Podemos definir el triángulo luminoso, pero si ustedes observan, aquí llama la atención una imagen que contrarresta o que contrasta con esta, y aquí nosotros consideramos una otitis media con derrame. Este derrame, inclusive después de un tratamiento, puede estar presente durante 3 meses sin que esto signifique que debamos continuar el tratamiento o debamos reiniciar un tratamiento. Hace parte de una evolución de una otitis media y que va mejorando con el pasar de las semanas hasta los 3 meses. El tratamiento es el mismo que se indica en la sinusitis. El de elección siempre es la amoxicilina a dosis altas. La amoxicilina al ácido clavulánico normalmente debemos considerar también de acuerdo a los criterios, y en alérgicos a la penicilina, los macrólidos, las cefalosporinas, pero recordar que con las cefalosporinas podría haber una reacción cruzada con las penicilinas, y no olvidar que lo más importante son las medidas generales, y en la otitis media aguda grave el tratamiento debe ser inmediato. Con relación a los antihistamínicos, mucolíticos y descongestionantes, no son tratamientos que están aprobados y debemos usarlo a no ser que estemos
frente a un paciente el uso de antihistamínicos con alergias. Entonces aquí explicamos un poquito mejor cuándo debemos tratar. Cuando tenemos un paciente de 2 meses o menor de 2 meses, el tratamiento debe ser hospitalario y con antibióticos parenterales. Cuando damos antibiótico en todos los casos, en pacientes menores de 6 meses, en pacientes con otitis bilateral, otitis recurrente, cuando tenemos antecedentes de padres con secuelas graves o en el caso de una otitis media aguda grave. Ya en los mayores de 6 meses y con otitis unilateral, el tratamiento inicial debe ser conservador, evitando así el uso indiscriminado de antibióticos, y en caso de no mejoría o agravación clínica entre las 48 a 72 horas, y ahí sí consideramos el uso de antibióticos. Pasemos a la faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis es una inflamación aguda de la faringe y las amígdalas, que puede ser generalmente de etiología viral y también de bacteriana, y clínicamente es más evidente en las amígdalas palatinas. Debemos recordar que existen 2 presentaciones clínicas de las faringoamigdalitis, que también pueden ser conocidas solamente con faringitis. La viral es la más frecuente, como les había dicho, es más frecuente en los menores de 5 años, pero también puede estar presente en el resto de las edades. Una influenza es viral y puede provocar una faringitis. La mononucleosis y el citomegalovirus se presenta más en adolescentes y va a provocar una faringitis, pero con otras características muy parecidas a la amigdalitis bacteriana. La viral inicia con síntomas respiratorios altos como rinitis y tos. El paciente tiene síntomas de un resfrío común y se asocia posteriormente a un dolor de garganta, y la fiebre no es mayor a 38,5. En cambio, la bacteriana es un paciente que no tiene síntomas respiratorios altos asociados. El inicio es súbito, la fiebre es mayor a 38,5, generalmente 39,40. El dolor de garganta es más intenso. El paciente tiene manifestaciones sistémicas con compromiso del estado general. Además también puede tener náuseas, vómitos y dolor abdominal intenso, que esto está relacionado generalmente a la presencia de adenitis mesentérica. ¿Qué más vemos en las manifestaciones clínicas? Ya en el examen físico podemos ver en la viral hay un eritema en la faringe que no es exudativo, excepto en la mononucleosis, ¿no? En el Epstein-Barr. Pueden haber vesículas infaringes y generalmente no está asociada a adenopatías, pero si hay adenopatías son pequeñas y no son dolorosas. En cambio, en la bacteriana lo que vamos a ver es una hipertrofia de amígdalas, vamos a ver hiperemia intensa tanto en la faringe como en las amígdalas, y vamos a evidenciar la presencia de un exudado, y está asociado a adenopatías dolorosas en la región submaxilar. Muchos autores han estudiado, han buscado métodos de puntuación para evitar el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Cuál es el germen que sí debe ser tratado con antibióticos? El único es el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, o el Streptococcus pyogenes, también conocido, ¿no? Entonces, para esto hay una puntuación que a mí me gusta usar, que es la de Fever Pain, donde cumple 4 criterios. Esto obviamente viene de palabras en inglés, pero el P, hablando de purulento, de pus. El A, de una instauración aguda. El paciente se enferma, el niño puede estar bien en la mañana y en la noche presentar síntomas de inicio súbito, ¿no? La inflamación es severa. Cuando nosotros vemos, la garganta está muy roja, muy inflamada, muy eritematosa, muy dolorosa. Inflamaciones severas provocan mucho dolor. Y esto debemos recordar, el paciente cuando tiene estreptococo, o sea, cuando hay el estreptococo piógenes, no tiene tos ni rinorrea. 2 o más signos de estos asociados a fiebre, que aquí no entra, ¿no?
son altamente sugestivas de infección estreptocócica. Pero también debemos considerar dentro de estos criterios la adenitis submaxilar dolorosa. A esto quiero aclarar que en el texto de la cátedra, por error de taipeo, he puesto adenitis mesentérica. Y en realidad, si bien en una amigdalitis purulenta puede haber adenitis mesentérica, lo que más encontramos es una adenitis submaxilar dolorosa, que es un criterio. Esto va a ser pregunta de examen, así que espero que los que asistan respondan bien. Aquí vemos, ustedes se dan cuenta que hay una hipertrofia amigdalar, hay un eritema, vemos el exudado bilateral, lo mismo en esta imagen, pero en contraposición vemos esta faringe que está eritematosa, está congestiva, pero ni siquiera podemos definir o ver las amígdalas porque no hay hipertrofia amigdalar y no hay exudado. En cambio, en esta debemos tener mucho cuidado porque si se dan cuenta hay un eritema infeccioso, hay un eritema importante, hay petequias en paladar y no hay exudado. Los virus pueden provocar petequias en paladar, pero no provocan exudado, excepto los virus ya mencionados como la mononucleosis y el citomegalovirus. Entonces aquí tenemos que usar la clínica cuando vemos estos pacientes. El tratamiento, sí se utiliza la penicilina benzatínica, pero cada vez utilizamos menos esto por lo dolorosa que es. La amoxicilina sigue siendo un tratamiento adecuado y en alérgicos a la penicilina, la eritromicina y la claritromicina. Finalmente vamos a hablar de la laringitis, es la inflamación aguda obstructiva de la región subglótica de la vía aérea superior y de etiología, recuerden, etiología generalmente viral. Las manifestaciones clínicas, lo mismo que la otitis, generalmente tenemos un cuadro que inicia en vías respiratorias con cuadro de rinorrea, tos leve, malestar general y fiebre que generalmente no es alta. A esto se asocia una tríada clásica que es la disfonía, tos perruna y estridor y que van a tener varios grados de dificultad respiratoria. Nosotros podemos clasificar la severidad de acuerdo a una escala conocida como escala de Taussig, donde nosotros vamos a utilizar 4 criterios: el estridor, la entrada de aire, el color y el tiraje. De acuerdo a esto, nosotros podemos definir, ¿no? Si tengo un estridor leve, por ejemplo, un estridor leve es el paciente que presenta estridor cuando llora. En cambio, el moderado es aquel que se presenta inclusive fuera del llanto, y en el 3 es un estridor intenso, audible, pero también puede estar ausente. Cuando el edema de la laringe es muy importante, esto puede desaparecer y ahí nosotros vamos a encontrar una entrada de aire disminuida, un murmullo vesicular casi ausente, obviamente una cianosis marcada y el tiraje intenso. Por suerte esto no es muy frecuente, pero en cuanto a esto vamos dando puntuaciones. Puntuación 1, puntuación 2 y vamos sumando. Y si es entre 0 y 4 es leve. Bueno, no creo que haya una puntuación 0, ¿no ve? Moderado leve si tiene 5 a 6 puntos, moderado grave de 7 a 8 y grave más de 9 puntos. Para cada clasificación nosotros tenemos un tratamiento. En la manifestación leve nosotros tenemos que tranquilizar a los padres, tenemos que administrar antipiréticos si necesario, administrar la dexametasona oral, que no es algo que encontremos muy frecuentemente, pero podemos dar a una dosis de 0,15 a 0,3 miligramos kilogramos, una dosis única. En caso de no contar con este medicamento, podemos utilizar la prednisona a 1 miligramo por kilo día, dividir la dosis cada 12 a 24 o darlo cada 24 horas durante un tiempo de 2 a 3 días. En la moderada leve, que corresponde a 5 a 6 puntos, volvemos a lo mismo, a tranquilizar a los padres. Podemos utilizar ya la dexametasona para una dosis mayor de 0,6 miligramos kilo dosis única. Si no contamos con esto, usamos la prednisona también una dosis mayor a 2 miligramos kilo día cada 12 o 24 horas y un tiempo de 2 a 3 días.
Y recomendación, los signos de alarma, ¿no? Que aparezca estridor, que el paciente no pueda respirar, que se vea moradito, llevarlo inmediatamente al centro de salud o a un hospital, ¿no? Y a la moderada grave, con una puntuación de 7 a 8, sí debemos administrar la dexametasona a una dosis de 0,6 miligramos kilodosis vía intramuscular, una dosis única, y asociar el tratamiento a una nebulización con adrenalina, una dilución de 1 en 1000 a una dosis de 0,5 ml kilo, máximo 5 ml, y esto se puede administrar hasta 3 dosis cada 20 minutos. Es importante que si el paciente ha recibido nebulizaciones con adrenalina, no se lo envíe inmediatamente a la casa si es que ha habido mejoría. Debemos observarlo durante un tiempo de 4 horas. ¿Y por qué? Porque la adrenalina tiene un tiempo de acción de 4 horas y que puede presentar al llegar a la casa, ¿no? Si lo mandamos de forma temprana, una recaída y volver en peores condiciones generales. Ahora, si el paciente ya con este tratamiento no presenta una mejoría, ya debemos manejarlo como una laringitis grave. Este paciente debe tener una monitorización estrecha. Inmediatamente debemos administrar una dexametasona 0,6 miligramos por kilo, aquí no es gramos sino kilo, por vía intramuscular o intravenosa si podemos canalizar la vía. Recordar que al paciente con laringitis debemos manipular lo menos posible para provocar menos llanto e irritarlo. Y realizar la adrenalina nebulizada a 0,5 ml kilo, máximo 5 ml, de preferencia en este caso con oxígeno. Y una vez que se haga esto, no vamos a esperar la evolución, trasladamos inmediatamente a un hospital y la transferencia debe ser en ambulancia y con oxígeno. Bueno, eso es todo. Sé que lo he hecho a una velocidad importante, pero quiero que ustedes consideren que esto es solamente la pincelada de lo que ustedes deben saber. Deben leer este capítulo de forma completa, analizada, memorizada los datos importantes, y si ustedes tienen más tiempo e interés, buscar otra bibliografía como artículos de revisión de la Academia Americana de Pediatría, de la Academia Española de Pediatría o la mexicana, que nos van a dar, y obviamente de la Sociedad Boliviana de Pediatría, que nos pueden dar más aportes en su aprendizaje. Saludos, nos vemos en la próxima clase.